Bienvenidos a Entre Políticos. En esta cápsula histórica hablaremos sobre el liberalismo y los conceptos generales sobre la formación de la ideología liberal. El liberalismo es el conjunto de ideas formuladas durante los siglos XVII y XVIII en contra del poder absoluto del Estado, de la autoridad excluyente de la Iglesia y de los privilegios políticos y sociales ya existentes. Esto con el objetivo claro de que las personas podrían desarrollar sus capacidades personales, su libertad en el ámbito religioso, económico y político. Para entender un poco mejor el concepto de liberalismo, daremos un breve repaso por los modelos liberales clásicos de Inglaterra, Francia y Alemania. Así que comencemos. Y ahora yo les voy a hablar un poco del liberalismo clásico en Inglaterra. Entre los factores que lo causaron está los movimientos por la tolerancia religiosa y la libertad de la misma. En esa época hubo mucha disidencia contra la Iglesia y sus valores, en específico el tradicionalismo y el autoritarismo. Y hubo varios movimientos como el puritano y el latitudinario que lo que buscaban era que todos pudiéramos caber dentro de la Iglesia, que todos los pensamientos, las creencias pudieran caber dentro de la misma. Se buscaba pues la tolerancia religiosa. Hubo muchas personas que también influyeron, entre las cuales destacaríamos a Cromwell, que él hablaba de una comunidad política. Esta comunidad estaba compuesta de personas libres que comparten los mismos derechos. Como somos personas que compartimos los mismos derechos, entonces somos personas racionales. Como somos racionales, entonces el gobierno se debe basar en el consentimiento. También tenemos algunos autores como John Locke. Este personaje tenía varios escritos, por ejemplo, A Letter Concerning Toleration, que habla de la libertad religiosa. Esta misma libertad llega hasta no producir daño a los derechos de los otros, y Locke nos habla un poco de la naturaleza del hombre, hombre como una criatura de Dios. Como somos criatura de Dios, estamos dotados de razón, y esta razón nos ayuda a nosotros a defender nuestros bienes. ¿Cuáles son? Encontramos a la vida, a la salud, la libertad o la propiedad. Solo que hay un problema, no siempre vamos a estar seguros de que estos bienes van a estar protegidos. Esta inseguridad es lo que da como resultado al Estado. El Estado no como un Estado con poder absoluto, sino con un Estado con poderes divididos, legislativo y ejecutivo, que buscaba precisamente dar esa seguridad, esa protección a nuestros bienes. Y también tenemos a David Hume. Él nos habla de la teoría de los sentimientos, el placer y el no placer, y nos habla que el Estado se concibe por una sociedad útil y necesaria. Esta utilidad, esta necesariedad aumenta el rendimiento de los individuos. Entonces, hablamos de que el Estado existe para que lo obedezcamos, para que la misma sociedad subsista. Nos habla él también de una partición del poder y pone como ejemplo el gobierno parlamentario, el cual está pues dividido en un legislativo y también en un ejecutivo que está encargado al monarca. Ahora, también les voy a hablar de los economistas clásicos. Estos tenían una llamada teoría de la sociedad. Esta teoría de la sociedad explica el comportamiento económico del hombre como un principio de división del trabajo. Es una sociedad donde las relaciones y actividades se desenvuelven espontáneamente. Esto es, no debe de intervenir el Estado. Esto mismo genera una libertad económica, que es que la sociedad misma se pueda autorregular sin una autoridad política. Esta intervención del Estado está explicada de diferentes maneras, entre las cuales destaco a las de dos autores. La primera, que es la de Adam Smith, que nos dice que debe de ser una intervención significativa del Estado. Esto es, el Estado debe de intervenir, pero en ciertas actividades muy concretas, como lo es la defensa, la administración de justicia y la enseñanza pública, esta última para equilibrar la división del trabajo. También tenemos las ideas de David Ricardo, el cual nos habla de una no intervención del Estado. Esta no intervención es para el mayor bien de la comunidad. Él nos habla de un intercambio libre, habla de una independencia económica también donde se deben de eliminar las leyes de pobres para que se frene y para que se frene su dependencia de estos y para que ellos mismos se puedan defender por sí mismos. Ahora bien, hay diferentes concepciones respecto a cómo debería de estar el gobierno integrado, por así decirlo. Tenemos las ideas de Malthus y de Smith que nos hablan de una aristocracia que es muy importante para defender al pueblo. Ellos hablan de que los intereses de los terratenientes sintonizaban con la sociedad. Caso contrario, tenemos a Ricardo y a Mill que nos hablan de nos hablan de un modelo anti-aristocrático, pues hablan que la aristocracia o los terratenientes estaban en contra de la sociedad.
Y después también se dio la evolución de los llamados radicales filosóficos, entre los cuales destacó a Jeremy Bentham y Mill. Bentham nos hablaba de un principio de mayor utilidad o felicidad. Él nos habla que el Estado está para fomentar la felicidad y este estado la genera mediante condiciones de seguridad y estas condiciones permiten que las personas busquen su felicidad propia. Entonces nos habla él de un estado intervencionista, pero este intervencionismo no es contrario a la libertad. Y también tenemos a Mill. Él nos habla de un estado como un instrumento de protección a los individuos. Nos habla de un gobierno que atiende los intereses generales, este gobierno que atiende los intereses generales solo se puede lograr si establecemos un sistema representativo con un amplio sufragio. Es decir, la sociedad es la que debe de atender sus propios intereses. Y también para esto, él habla mucho y hace mucho hincapié de la educación. ¿Educación para qué? Para que los individuos conozcan los intereses generales. El liberalismo clásico en Francia inicia con una crítica de los nobles que se oponían a la centralización política y al absolutismo monárquico llevado a cabo por el rey Luis XIV. Esto con el fin de evitar una revolución sangrienta como la que acontecía en Inglaterra en aquel entonces. Sin embargo, el absolutismo de Luis XIV no dejó espacio para la crítica y fue hasta las últimas décadas del siglo XVII que hubo manifestaciones significativas. En este periodo florecieron las ideas de Pierre Jurier, un protestante francés que desarrolló la idea de que todos los hombres nacen libres e independientes, pero es el pueblo el que le ha dado soberanía a los reyes. Mas no pueden darle al monarca aquello que no tienen, su conciencia, pues esta solo le pertenece a Dios. Montesquieu, el espíritu de las leyes, establece una clasificación entre monarquía, república y despotismo, siendo las dos primeras ejemplos de gobiernos moderados, mientras que la última es el gobierno de uno, sin leyes ni normas. Montesquieu prevé que aunque el poder sea legítimo, puede ser abusado y por ello es necesario limitarlo, dividirlo en ejecutivo, legislativo y judicial. Con esta división del poder se crea una sociedad política en la que nadie está obligado a hacer las cosas que la ley no le obliga, ni está impedido de hacer aquellas que la ley le permite. Posterior a esto, a mediados del siglo XVIII, surge la escuela fisiocrática, que tiene como base doctrinal la existencia de un orden natural que existe bajo leyes universales e inmutables instaladas por Dios. Ellos creen que el buen gobierno político debe adaptarse a ese orden natural. Estas ideas dan pie a Voltaire, máximo exponente de la crítica al fanatismo religioso que aboga por la libertad del individuo, en sus expresiones, en sus creencias, en su comercio y sobre su propiedad. Esto es todo de mi parte. A continuación, mi compañero les hablará del liberalismo en la década de 1780, en la que la libertad política, la crítica de los privilegios y el establecimiento de una constitución eran los temas centrales de la discusión política. Por otro lado, el liberalismo es retomado a través de la libertad económica en Francia, a través de la crítica y la organización gremial del trabajo. La doctrina económica es la existencia de un orden natural, es decir, parte de un sistema de leyes universales instaurado por Dios. Esto significa que debe adaptarse a ese orden natural. De igual manera, para el 1 de mayo de 1789 se desencadena un proceso revolucionario y durante él se instaura la aprobación de una constitución específicamente establecida en 1791, la cual inauguraba realmente un nuevo orden político y plasmaba un nuevo modelo de sociedad. Para Benjamin Constant, formula el pensamiento post-napoleónico, quien recoge los principios de la política y determina los fines de la estructura del sistema político, el cual es subordinado a los derechos civiles de los individuos, pues de esta forma, parte de los derechos civiles que no se pueden disponer políticamente. Existe una crítica en la idea de la soberanía popular, la cual había difundido por parte anteriormente sobre un contrato social con Rousseau y sus consecuencias sobre la naturaleza del poder del Estado. Constant habla de 5 poderes: el poder real, el ejecutivo, el judicial, el representativo de la opinión, el cual es representado por la Cámara de Diputados, y el poder representativo de la continuidad, quien también de otra manera se puede llamar a la Cámara de Senadores. La primordial función del poder real es velar el cumplimiento de la Constitución, el ejecutivo o ministerial, el poder activo, sobre el cual
Sin él, el poder real no podía tener esa atribución, no podía hacer nada. Por otro lado, el Parlamento es también un poder limitado para que pueda ser defensor de la libertad de los derechos del ciudadano. Finalmente, la democracia, según Guizot, es un enemigo mortal de la paz social y de la libertad, mismo que rechaza frontalmente la democracia porque considera un instrumento en la lucha de clases, de la envidia social y termina irremediablemente en un despotismo revolucionario. Las críticas al absolutismo político realizadas en Alemania tuvieron auge en el último tercio del siglo XVIII. Se dirigieron al pensamiento ilustrado que había tomado la figura de contrato social como instrumento explicativo de la relación entre Estado y gobernantes. La felicidad colectiva se considera el fin propio del Estado. Incluso hubo un reconocimiento de la libertad de conciencia como un ámbito excluido de la administración estatal. El poder del Estado era absoluto, el pueblo era considerado como un objeto y no como un sujeto activo y participativo. José II de Austria decía que lo que le interesa al Estado es cómo el hombre puede servirle para ser potente y prestigioso. Kant en los 90 dijo que al Estado y su poder se le otorgaron un fin, garantizar el derecho y otorgar la libertad. Humboldt se opone a la doctrina del Estado para el bien colectivo y señala que lo que pretende el Estado es tener sujetos pasivos, algo totalmente opuesto al individualismo. Rotek aboga por la eliminación de privilegios civiles y políticos que permiten el aumento de la riqueza. Él se manifiesta en favor de la libertad en el mundo de la producción. Rotek y Dahlmann representan dos de las formulaciones en Alemania sobre el primer liberalismo de las primeras décadas del siglo XIX. Los planteamientos liberales surgieron en la década de 1840, un pensamiento radical democrático que se consideró como el auténtico liberalismo. Como primer ejemplo tomaremos a Wilhelm von Humboldt, quien considera que la determinación del Estado debe ser basada primeramente en los intereses del individuo, para que de esta forma éste pueda desarrollar su libertad, y concluye con que el Estado debe abstenerse únicamente a proteger y dar seguridad para que los ciudadanos puedan tener libertad, absteniéndose completamente de incidir sobre su moral o su carácter. De esto sale una frase muy famosa de él, donde dice que la certeza de la libertad es concedida por la ley. Y en efecto, para que tengamos la libertad y sea posible ejercerla, la ley debe coexistir con ella para asegurarnos de que tengamos una plena libertad. Ahora, refiriéndonos a Immanuel Kant, sabemos que la reflexión jurídica y política de Kant nace igualmente del concepto de la libertad del hombre, y él lo comprende como la ausencia de casualidad, por lo que esta tiene como consecuencia el llevar al hombre a tener su propia voluntad. En base a su análisis, sabemos que la relación entre la libertad y derecho está diferenciada por el concepto entre libertad y arbitrariedad, que ellos lo conocían como will. Ahora, la relación que tiene con el derecho es, al suministrar el derecho, una coacción contra los obstáculos a la libertad de cada uno, para que de esta forma éste pueda desarrollar su libertad, y concluye con que el Estado debe abstenerse únicamente a proteger y dar seguridad para que los ciudadanos puedan tener libertad, absteniéndose completamente de incidir sobre su moral o su carácter. De esto sale una frase muy famosa de él, donde dice que la certeza de la libertad es concedida por la ley. Y en efecto, para que tengamos la libertad y sea posible ejercerla, la ley debe coexistir con ella para asegurarnos de que tengamos una plena libertad. Ahora, refiriéndonos a Immanuel Kant, sabemos que la reflexión jurídica y política de Kant nace igualmente del concepto de la libertad del hombre, y él lo comprende como la ausencia de casualidad, por lo que esta tiene como consecuencia el llevar al hombre a tener su propia voluntad. En base a su análisis, sabemos que la relación entre la libertad y derecho está diferenciada por el concepto entre libertad y arbitrariedad, que ellos lo conocían como will.
Ahora, la relación que tiene con el derecho es, al suministrar el derecho, una coacción contra los obstáculos a la libertad de cada uno. De esta forma, puede proteger y fomentar la libertad individual. Este derecho sirve precisamente para que todos puedan actuar con libertad conforme a la ley, suministrando esta coacción para que ya no haya un impedimento a la libertad de las personas. Hemos hablado del liberalismo clásico, es decir, de la idea originaria de reivindicación de la libertad y la autonomía de los individuos frente al poder político absoluto y frente a una sociedad organizada en torno a ciertos privilegios. A partir de entonces, la demanda no es de más libertad, sino de más Estado. El liberalismo se fue transformando así en una ideología de clase, defensora de unos intereses cada vez más específicos y limitados a un reducido grupo social. Con eso concluimos esta cápsula histórica. Agradecemos tu interés. Seguiremos compartiendo contenido sobre política y temas relacionados a la ciencia política. Te invitamos a seguir hablando entre políticos.